Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Si ustedes tocan piano, ya sea simplemente por gusto o porque estén estudiando esto como una carrera, probablemente en algún momento han tenido que hacer ejercicios técnicos, han tenido que trabajar en esta parte más mecánica del instrumento, y justamente esto es de lo que quería hablar hoy. Ahora, este video se me ocurrió porque hace tiempo publiqué aquí en el canal un video tocando cierta pieza de este compositor que es muy conocido, que se llama Yiruma. También puse un fragmento en Instagram y alguien me comentó lo siguiente, se los voy a leer. Dice así: excelente profe Daniel, sonó perfecto, algún día subirá alguna pieza musical pero de algún grado de complejidad mayor, tal como la campanela por ejemplo. Sabemos que usted es profesional y creo que todos los que lo seguimos quisiéramos escuchar una interpretación suya, pero con una pieza de gran nivel. Y bueno, el comentario la verdad es que no me molestó para nada. Ya hay ocasiones en las que me han comentado cosas similares, pero este lo hizo de una forma muy amable. En otras ocasiones sí me lo han comentado un poco más así como a manera de reto, de que por qué no toco cosas más difíciles. Y bueno, yo lo que le respondí a esta persona fue que por el momento la verdad es que me estaba concentrando en pulir mi técnica y que por ello estaba tocando cosas mucho más sencillas. Y bueno, después de que yo comenté esto, alguien más puso otro comentario que dice así: mencionas un tema muy recurrente en el aprendizaje del piano, quizá puedas hablar en algún momento sobre por qué se da tanta importancia a la técnica a tal punto de que uno no se conforma. Personalmente corregí mi técnica de piano como 3 o más veces tocando piezas no muy complejas, sin embargo me cansé de corregir. Y justo este es el tema que quiero abordar hoy: la técnica, la obsesión con la técnica, y no precisamente en un tono negativo. De hecho, este video de lo que se trata es de explorar un poco todos los ángulos que se me ocurren en cuanto a esto de pulir la técnica del piano, hasta qué punto es beneficioso concentrarse en esto como un objetivo, hasta qué punto digamos es suficiente técnica. Y para comenzar vamos a hablar sobre algo que es muy real. Así es muy real que existe una necesidad para todos los que somos músicos en cualquier instrumento, pero bueno, en este caso en el piano. Todos los músicos tenemos una necesidad de tener una buena técnica, o si cambiamos la palabra buena, por lo menos tener una técnica solvente, es decir, una técnica que nos permita tocar lo que nosotros queremos tocar. No importa qué nivel estemos, desde los que estudian solamente porque les gusta el piano y porque quieren disfrutarlo, necesitan cierta cantidad de técnica para poder realmente disfrutarlo, porque cuando uno quiere tocar ciertas cosas y no puede hacerlo porque las manos no le dan, bueno, en realidad en lugar de disfrutarlo termina siendo a veces un sufrimiento. Y lo mismo pasa para los que estudiamos esto a nivel profesional. Nos la pasamos desarrollando nuestra técnica porque, bueno, para poder hacer lo que hacemos sin mucha presión, para poder ser competentes, ni siquiera digo buenos o excelentes, sino simplemente ser competente como pianista, implica que ya hayas brincado la mayoría de los obstáculos técnicos básicos del piano. Y esto es algo en lo que quiero hacer énfasis, porque yo siento que mucha gente tiene un cierto desdén por la técnica. Es decir, seguramente se han encontrado esta cita de Beethoven de que tocar una nota errónea es insignificante, pero tocar una nota sin pasión es inexcusable. Pero es un poco irónico que esta cita venga de un hombre que probablemente tenía una excelente técnica al piano. Testimonio de esto tenemos muchas cosas. Para empezar, las piezas que compuso, algunas de ellas son bastante demandantes para el pianista promedio. Para mucha gente son incluso imposibles de tocar, y sí, tal vez para los ultra virtuosos de hoy no sean las piezas más complicadas del repertorio, pero no dejan de ser grandes retos. Y existen otros registros, ¿no? Por ejemplo, Beethoven se sabe que en algún momento tuvo una batalla pianística con un cierto pianista europeo también llamado Daniel Stabel. Resulta que tuvieron una competencia sobre improvisación y bueno, al parecer Beethoven salió airoso de esta competencia. Entonces, en realidad, aunque sí pueda valorarse una interpretación por encima de tocar técnicamente bien, sin errores, la verdad es que la técnica no es un asunto irrelevante. Y esto, por supuesto, puede llevarse a algunos extremos ya también un poco dañinos. Por ejemplo, hace no mucho escuché una entrevista con cierto pianista ruso-mexicano y él expresaba una opinión que yo ya había leído con anterioridad en algún libro, no recuerdo en cuál, de que en realidad uno no podía divertirse en el piano si no tenía una técnica realmente virtuosa. Y creo que hasta cierto punto entiendo por dónde viene este pensamiento, pero vamos, que cualquiera que empiece a tocar un instrumento y le digan que si no es un virtuoso no va a disfrutar el instrumento, bueno, yo creo que sería bastante fácil desanimarse escuchando algo así. Así que bueno, para estar claros, en mi opinión, no es que la técnica no sea importante, de hecho sí es importante, y creo que también hacer como que no lo es tan absurdo como pensar que uno tiene que ser un ultra virtuoso para poder disfrutar de esta belleza.
Y bueno, hablando de ultravirtuosos, vamos a comenzar a ver por qué existe esta obsesión con la técnica. Ya dijimos en primer lugar que sí hay una necesidad muy real para tener una buena técnica, pero yo creo que esa no es la única razón por la que muchos estamos obsesionados con ella. Y sí, yo acepto que yo sí creo que soy bastante obsesivo con esa parte. Más adelante les contaré un poco por qué me pienso así. Pero bueno, una de las principales razones por las que creo que hay una obsesión grande con la técnica es por los ultravirtuosos de ayer y hoy. Si a ustedes les gusta el piano, y sobre todo si les gusta la música clásica u otros géneros en donde también los músicos tienden a desarrollar su técnica a niveles muy altos como el jazz, probablemente han escuchado a gente justamente con un dominio del instrumento muy alto y probablemente muchos de ellos son sus ídolos. Yo también hay muchos pianistas a los que admiro y bueno, en gran parte es justamente por esta habilidad sobrehumana que parecen tener. Y yo creo que el puro hecho de que existen estas figuras tan famosas como es el caso de Franz Liszt, que tal vez es la figura más mítica en cuanto a técnica se refiere, pero no solo él, sino algunas otras figuras como Horowitz, como Martha Argerich, que bueno, son unos titanes del instrumento. Y ya más en la actualidad tenemos a mucha gente igual que son ultra virtuosos, como Daniel Trifonov o quien quieran. Yo les menciono gente del lado de la música clásica porque son los que más conozco, pero bueno, de otros géneros tenemos a personas como Jordan Rudess, Oscar Peterson, etcétera, etcétera, etcétera. Estas figuras son figuras que es muy difícil no admirar, y dentro de esa admiración no solo disfrutamos de la música que hacen, sino de la facilidad con la que la hacen. Así que bueno, son ídolos, inspiración, y al mismo tiempo son un poco culpables de nuestras obsesiones. Ok, ahora voy a pasar a dos cosas que están muy relacionadas. Número uno, las escuelas, y número dos, el campo laboral de un músico. Bueno, las escuelas, sobre todo las escuelas que son de corte clásico, conservatorios y todo eso, tienen un enfoque en la técnica bastante grande por el puro hecho de que cuando tú te formas en un conservatorio se supone que la meta es que toques repertorio de todas estas personas que, bueno, son mitos musicales, como Beethoven, del que ya hablamos, como Liszt, y bueno, todos los otros que ustedes ya conocen, que también son compositores de piezas ultra complicadas, ultra virtuosos ellos mismos, gente como Rachmaninoff o como Chopin, y bueno, no podemos tocar sus piezas si no desarrollamos esa técnica. Así que bueno, las escuelas, independientemente de que esto esté bien o esté mal, simplemente fomentan en uno que desarrolles tu técnica hasta donde puedas. No hay un límite, porque en realidad el límite es la dificultad del repertorio que existe para el instrumento. Y bueno, como probablemente ya sepan si han visto mis videos sobre las piezas más difíciles, uno siempre puede encontrar algo más complicado. Justo cuando crees que ya encontraste la pieza más complicada del universo, investigas un poco más y te encuentras que hay otra salvajada aún más difícil. Y pasando al medio laboral, aquí sí voy a hablar más en general, y es que bueno, esto es muy simple y tiene que ver con la cuestión de la que hablábamos al principio, de que hay una necesidad real por tener una buena técnica. Piensen ahora como público, nadie de nosotros queremos pagar por escuchar a un músico que comete demasiados errores, que se equivoca y se detiene en la pieza, que tal vez toca la pieza que nosotros queremos escuchar pero no la toca tan bien y entonces no la podemos disfrutar. Porque bueno, ¿qué pasa si justamente ustedes han escuchado una grabación del Estudio Revolucionario? Probablemente si ustedes van a escucharlo en vivo esperan escuchar algo muy parecido, pero ¿qué pasa si cuando van a escucharlo escuchan algo así? Si no se salen del concierto, probablemente van a terminar de muy mal humor y sintiéndose estafados porque pagaron por algo que no es lo que esperaban. Y por lo tanto, los músicos tratamos siempre de subir nuestro nivel técnico lo más que se pueda, porque muchas veces al músico que contratan es aquel que va a poder hacer sonar la pieza de la mejor manera. Y no todo es técnica, no todo es tocar rápido ni tocar las notas correctas, pero sí es una parte muy importante. Y además algo que es muy cierto es que, bueno, si no tienes la suficiente técnica, probablemente ni siquiera vas a poder pasar al siguiente paso, que es dar una buena interpretación. Sí es cierto que una interpretación mecánica y solamente rápida y técnicamente buena pero sin emoción puede ser muy mala, pero díganme una cosa, y esta es una pregunta realmente honesta: ¿qué preferirían ustedes escuchar? ¿Una interpretación totalmente mecánica que no les diga mucho pero perfecta, o una interpretación que intente ser muy emocional pero que esté como lo que acabo de tocar? Probablemente llegados a ese extremo lo pensarían dos veces y tal vez preferirían la versión más mecánica. Si no hubiera tantas notas erróneas, bueno, tal vez podrían decir con mayor confianza que prefieren la interpretación que les llegue al alma, aunque tenga una o dos notas mal. Pero justamente ese es el problema, que hoy en día creo que incluso como público estamos buscando muchas veces no solo una buena interpretación que nos llegue, sino también una interpretación que sea perfecta, y gran culpa de esto la tienen
Y ok, lo primero que voy a decir es que no quiero satanizar las redes sociales. De hecho, ustedes me están viendo a través de una red social y yo siempre les digo al final de los videos que me sigan en Instagram. Síganme en Instagram. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, conectan a la gente, nos permiten aprender cosas como es en el caso de YouTube, distraernos, que tampoco es poca cosa. Vamos, las redes sociales tienen muchas bondades, pero en específico para el tema del que estamos hablando hoy, algo que sí han generado las redes sociales es, número uno, que podamos ver cuando nosotros queramos a los mejores músicos del mundo tocando en la comodidad de nuestro hogar. Y no solo a los mejores músicos del mundo, sino la pieza que nosotros queramos, tocada de una manera impresionante, de una manera que literalmente es única en el mundo, porque está siendo tocada por los mejores de todo este planeta. Y eso en realidad es lo de menos, digamos que al menos eso es real, pero un lado mucho más oscuro de las redes sociales es que en las redes sociales hay muchas cosas que pueden ser muy lejanas a la realidad. Esto es algo que hace poco mencioné en una entrevista que me hizo una colega española, Sonia Guerrero. Si no han visto la entrevista, se las recomiendo mucho. Y yo hablaba con Sonia de que a veces las redes sociales dan la ilusión de que todo es perfecto, incluso cuando tal vez en el fondo no lo sea. Hace un par de semanas, por ejemplo, yo subí algunos estudios de Cherny aquí al canal y traté de grabarlos en una sola toma. Obviamente tuve algunos errores, obviamente no salieron perfectos, pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera decidido grabar sección por sección, hacer varias tomas, juntarlas todas en edición y subir un video perfecto? Bueno, probablemente hubiera quedado mejor como pianista frente a todos ustedes, y mientras no me vieran tocar en vivo no pasa nada, pueden quedarse con la idea de que tocó absolutamente perfecto, pero eso ni me ayuda a mí ni les ayuda a ustedes. No digo que todos los músicos que estén en Instagram, en YouTube, en donde sea, hagan esto y suban sus piezas en diferentes tomas. Tampoco digo que no sea válido, porque bueno, finalmente esto es algo que se hace en el proceso normal de producción de un disco. Esto lo hacen incluso los que sí son ultra virtuosos de verdad. Por ejemplo, vean este video de Zimmerman en donde está tocando la balada 1 de Chopin. Vean esta toma. Y ahora vean esta toma. ¿Lo notaron? El banco no está en la misma posición y es imposible, literalmente imposible, que haya cambiado el banco a la mitad de estar tocando la balada 1 de Chopin, lo que quiere decir que ese video está armado de por lo menos 2 tomas diferentes. ¿Eso quiere decir que Zimmerman es peor pianista? No, para nada, pero lo que sí quiere decir, y de lo que debemos estar muy conscientes, es de que hay que tomar lo que vemos en internet con cierta reserva. ¿Por qué? Bueno, simplemente por nuestra propia salud mental. Yo siempre he estado obsesionado con la técnica porque desde que estudiaba en la facultad siempre he sentido que mi técnica es deficiente. ¿Por qué? Bueno, porque siempre las piezas que toco siento que no las toco con la libertad que yo quisiera, porque siento que no me salen como justamente yo las escucho en estas grabaciones de estos hipervirtuosos. Cuando me titulé de la facultad decidí que lo que iba a hacer era no empezar desde cero, pero sí empezar un poco desde abajo de nuevo para tratar de corregir lo más que pudiera las cosas que yo sabía que no estaba haciendo bien. He estado tocando repertorio que no he subido al canal porque a veces simplemente lo trabajo, no lo llevo a un nivel de grabación, pero corrijo muchas cosas, aprendo más de cómo me muevo, de cómo utilizar mis manos. Pero bueno, quiero terminar este video con una conclusión que va a estar basada en justamente lo que yo he estado haciendo estos 2 años, esta cosa de querer mejorar mi técnica. Y la conclusión se resume de esta forma: traten de disfrutar el lugar en el que están, el nivel técnico que tengan, lo que sea que puedan tocar. Disfrútenlo sin dejar de pensar en mejorar de una manera sana. Y les explico por qué lo digo así. Por un lado, estos 2 años que he estado explorando las cuestiones técnicas del instrumento y regresándome un poco a reaprender muchas cosas, justamente he aprendido mucho. Hay algunos descubrimientos que he hecho que literalmente me han hecho feliz, me han hecho tocar mejor, con mayor libertad, y me han hecho disfrutar más algunas de las piezas que toco. Pero también me ha pasado tener días en los que simplemente me abrumo con el estar pensando en la técnica y que todo salga perfecto, y el estar estudiando mis movimientos y que la rotación y que si el peso del brazo y etcétera, etcétera, etcétera. Esos días les puedo decir que también ha habido un par que sí han sido un poco pesados. Creo que si uno se obsesiona además, esto que hacemos en teoría para disfrutar puede empezar a convertirse en algo que no disfrutamos. Así que una vez más, siempre tengan la mira en sí mejorar cómo tocan, mejorar el lado técnico de lo que hacen, pero nunca dejen de guardar un balance también. Trabajen sin presionarse a un nivel extremo y al mismo tiempo permítanse disfrutar el nivel en el que están. Si pueden tocar mucho o poco, no importa. Si tal vez la pieza que quieren tocar todavía no les sale perfecta como quisieran, o si cuando la tocan sienten que están así luchando con el piano, no se preocupen, ya llegará el momento en el que puedan tocarla. Si tienen la paciencia para seguir avanzando sin abrumarse, porque bueno, eso los puede llevar incluso a estar desanimados y a no tocar
lo que querían. En fin, déjenme aquí en los comentarios sus experiencias, qué piensan sobre todo este tema de la técnica, qué tan cómodos se sienten con el nivel en el que están. Compártanme si en algún momento ustedes se han obsesionado de más con esta parte de la técnica del instrumento, en especial si se van a dedicar profesionalmente a esto, porque creo que ahí es un poco más común. Si tienen alguna sugerencia para algún otro tema del que quieran que hable aquí en el canal, déjenmela en los comentarios. Pueden seguirme en las otras redes sociales, como ya les decía, están en la descripción. Si les gusta el trabajo que hago aquí, pueden apoyarme en Patreon. El apoyo que recibo por allá me sirve muchísimo para seguir haciendo nuevos proyectos. Hace poco, por ejemplo, comencé ya con transmisiones en vivo con algunos invitados. Nuestro primer invitado fue un psicólogo con quien hablamos sobre el pánico escénico. Y bueno, para hacer esto y con ayuda de los Patreones pagué la licencia de Zoom. Entonces, como les digo, si ustedes pueden apoyar al canal por medio de Patreon, créanme que ayuda mucho a seguir comprando equipo y a hacer muchas más cosas por acá. Pero bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.